Hola, hola chicos. Hoy día vamos a hacer la primera de tres ayudantías relacionadas a análisis financiero. Vamos a partir con el caso La Polar. Bueno, vamos a compartir pantalla. Aquí viene un aporte del ayudante Rodrigo Calvo. Así que yo creo que su forma de explicarla es la mejor, así que la vamos a replicar un poco. Vamos allá. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de La Polar en algún momento de nuestras vidas, sobre todo en nuestro ramo financiero, y eso no es casualidad. Final lo que pasó fue un fraude relativamente importante y entender cómo pasó, qué pasó y todo el contexto alrededor ayuda mucho, sobre todo en sus futuras vías financieras. Entonces, si partimos, la pregunta es, ¿qué es lo extraño en el modelo de negocios de la Polar? ¿Por qué? ¿A qué va esta pregunta? Si nos fijamos primero, y esto es siempre teniendo a mano, si pueden revisar esto junto conmigo con los estados financieros, mucho mejor. Si nos ponemos a revisar, por ejemplo, activos circulantes con los activos totales, entendiendo que la Polar es un retailer al final y al cabo, nosotros deberíamos notar que la rotación del activo circulante va bajando a medida que pasan los años. ¿Por qué es preocupante eso? Si hacemos un poco de memoria, el problema que tenía la Polar y que tuvo, y que fue el problema, era que no estaban contabilizando de manera correcta y digna, particularmente sus cuentas por cobrar. Y además, para añadir un poco de sal al fuego, o de carbón al fuego, perdón, estaban repactando a clientes sin el consentimiento de los clientes. Es decir, si yo, por ejemplo, compraba un famoso servidor en la Polar, a cuotas, por ejemplo, iba pagando, de repente se me pasaba una, incluso aunque no se me pasaran, la Polar, sin preguntarme a mí, repactaba esto, lo reestructuraba de cierta forma que me bajaban las cuotas, me aumentaban un montón el interés, un montón los plazos y tenía un servidor que al final me terminaba costando 3,5 millones, por ejemplo, y que nadie pagaba. Esto también va en línea un poco con lo que, aquí vamos a ver una comparativa, con lo que pasa un poco si pensamos en Cencosud, si pensamos en Falabella. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de Falabella, ellos tienen rotaciones o estimaciones de incobrabilidad mucho mejores que las de la Polar y es por el segmento de clientes. La Polar generalmente se enfocaba en personas de menos recursos que el cliente promedio de una Falabella o de un Ripley, por ejemplo. Lo que pasaba, si nosotros comparamos, es que en algunos años la Polar tenía mejores estimaciones de incobrabilidad que Falabella, lo cual es súper extraño. Y era exactamente por esto. Y al final, además, lo que estaban haciendo era que todas estas repactaciones las iban tirando como activos de largo plazo, como que había una contabilidad bastante creativa. Bueno, yendo un poco al grueso de todo esto, si nos fijamos a medida que va pasando el tiempo y pensando que al final la rotación se define como los ingresos netos partidos de los activos, pues en este caso los activos circulantes, que tengamos todo lo que es de corto plazo, entiéndase particularmente cuentas por cobrar, va bajando. Es decir, que aquí tenemos un problema de incobrabilidad que está pasando súper desapercibido y que no necesariamente se refleja en otros lados de la contabilidad debido a lo que estaba pasando. Pensemos lo siguiente, si al final yo tengo unas estimaciones de incobrabilidad que cada vez me pagan menos, eso se va generando un gasto, haciendo que mi resultado neto sea más chiquitito y haciendo que mis activos, si voy subiendo mis cuentas por cobrar, esa rotación de activos circulantes va bajando, señalando un pequeño cuadro de peligro, hay algo que no está calzando aquí. Vamos acá. Por ejemplo, si nos fijamos particularmente, aquí quiero hacer un enfoque, aquí sí, ahí está. Entre el 2006 y el 2007 tenemos muchas cosas interesantes. Por ejemplo, un aumento de más de casi el doble en activos totales, lo cual no está relacionado a una fusión, no está relacionado a nada. Entonces, extraño. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Además, vamos a ver si se nota. Tenemos una utilidad neta que en papel va subiendo, pero recordemos, queridos estudiantes de finanzas, que al final lo más importante no es la utilidad, sino que los flujos de caja. Entonces, si seguimos, hasta ahora tenemos lo siguiente. Segmento la polar, personas de medio bajo, tienen un alto riesgo de incobrabilidad, es decir, deberíamos esperar que nuestras estimaciones, si recordamos contabilidad uno, tenemos un EBI que debería ser relativamente alto relacionado al porcentaje de incobrabilidad. Mi querida laboral mantuvo e incluso disminuyó su porcentaje de probabilidad respecto a la competencia. Ya, raro. Y aquí está lo que les decía antes. Supongamos, por ejemplo, mi querida Falabella, que tiene una incobrabilidad del 14,20% comparado con Laboral 13,24%. Esto, si los clientes fueran un poco parecidos, quizás tendría más sentido, pero estamos hablando
de que los clientes de Falabella en promedio son mucho más premium, en un segmento mucho más alto que los de la Polar, también con un riesgo mucho menor. Entonces, para que tengan la misma estimación de incobrabilidad, hay algo que no está calzando precisamente. Lo mismo sea con Ripley. Aquí, la parte fraudulenta de la Polar, repactación unilateral, nunca se les preguntó a los clientes, tanto a clientes que no están en mora como a los que estaban, recordemos esto de aquí. Ahora, también un punto importante y de repente destacar, el análisis financiero no sirve solamente si miramos los números y no nos hacemos preguntas. Todo el análisis vertical o horizontal que podemos tener, si no vamos pensando cómo afecta esto o por qué pasa esto, si yo veo un cambio brutal, por ejemplo, si volvemos, veo este cambio brutal y no me empiezo a cuestionar cómo o de dónde o por qué suben tanto los activos de un año a otro, no hay mucho valor añadido en el análisis. Por eso es tan importante la historia que estamos contando cuando hacemos un análisis y los motivos detrás de cada cosa, tanto como el número que estamos mostrando, porque el número solo no nos comparte información. Acá seguimos. Otro punto importante que podemos encontrar es, por ejemplo, acá los activos totales que mencionamos antes y acá deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. ¿Ya? Vamos a ver, esto no se ve bien. Ahí sí se ve. Estamos comparando 2011 y aquí 2010. ¿Ya? Implicancias. Ahí sí. Se justifican los precios de las acciones y ahora viene el punto que mencionamos antes. Las acciones de Falabella, como todos los años, siempre son noticia. Y aquí podemos revisar una evolución donde estamos llegando a máximo alrededor de 2007-2008. Cuando pensemos que en estos años de crisis subprime 2009-2010, el apetito por acciones de retail en el mercado chileno era muy alto. Por lo tanto, esto resalta aún más como una anomalía de que suban tanto, sobre todo si pensamos lo siguiente. Si nosotros revisamos los flujos operativos, que es como nosotros deberíamos juzgar un negocio porque es lo que está generando su operación, son negativos. Entonces tenemos ingresos positivos, netos, resultados. Con un flujo de caja negativo, hay algo que no está calzando del todo aquí. El papel no aguanta tanto. No tiene sentido, sobre todo si tenemos unas acciones que van subiendo, porque al final los dividendos que nosotros les pagamos a los accionistas no vienen del aire, sino que vienen del flujo de caja. Y ahí tenemos. ¿Qué le parece curioso? Al menos del estado de flujo efectivo, ¿por qué? Y es exactamente esta dicotomía. Estoy teniendo utilidades netas con flujos, o sea, utilidades netas positivas con flujos negativos. Que es un poco el caso que sea al revés, si pensamos, por ejemplo, en empresas como Metro, que debido a sus altas depreciaciones, su resultado neto es negativo, pero su flujo de caja operacional es gigante. Y en otros también similares. Aquí viene un poco también de historia. ¿Qué sucedió con los auditores externos y su papel en los estados financieros? ¿Representan racionalmente la posición financiera y los flujos de la empresa? No. Aquí nuestro querido culpable fue Price. Price se equivocó y de hecho hasta el día de hoy no sé si se ha resuelto el caso. Más que nada la demanda que ha sido muy difícil cobrarla. El Price debería haber dado y daba credibilidad para todos los inversionistas que invertían en Falabella, que en ese tiempo eran muchos y era una empresa que uno destacaba como son lo máximo, los gerentes hacían charlas, todo este tipo de cosas, pero al final se perdió mucha credibilidad. Al final Price tuvo muchos problemas en su rama de auditoría por un tema de que era un tremendo cliente, cayó, dejó la embarrada en la bolsa cuando se destapó esta olla, que al final si alguien tiene curiosidad todo partió a destaparse, no necesariamente porque alguien, un analista se diera cuenta, o por lo menos a mi conocimiento, pero si no fue cuando el CERNAC empezó a investigar de por qué muchos clientes estaban reclamando de que se les repactaban deudas sin ellos nunca haberlo autorizado. Si no, esto podría haber seguido por muchos, muchos más años. Muy parecido a lo que pasó. Entonces, takeaways. Cuando nosotros revisamos una empresa, por ejemplo el caso de la Polar, es particularmente importante las cuotas por cobrar. Las cuotas por cobrar por sí solas nunca me van a dar información suficiente o relevante sobre qué está pasando y por qué es relevante, sino que es mucho más importante también entender la historia. Dentro de las memorias existen los notes, ¿ya? Que es otro estado financiero, que si yo voy a las notas, se dan explicaciones y contexto de cómo se está calculando cierta cosa. Algunas veces, y muy importante, todo los estados debería conversar con sí mismo. Si hay algo que destaca y que no tiene mucho sentido, que no conversa en la misma narrativa, no solamente es una red flag, sino que también es un punto de investigar por qué está pasando esto y qué debería yo saber respecto a aquello. Así que ese es el video de la Polar. Nos vemos en las próximas versiones de SMU y de LAN.